Dejen de tratar esto como solo otro visitante interestelar y presten atención al detalle que lo cambia todo. 3I Atlas no solo pasó de largo, ejecutó una secuencia. El 19 de diciembre de 2025, los registros de posición y velocidad confirmaron lo que parecía solo un número frío en las tablas de efemérides. Un cuerpo que se estimaba que tenía alrededor de 1 kilómetro. Cruzó el sistema solar interior y realizó una aproximación segura, lo suficientemente distante como para alarmar al público, lo suficientemente precisa como para generar preguntas tras bambalinas. La distancia reportada parece grande para quienes la escuchan rápidamente, pero en términos de dinámica orbital, fue un corredor limpio, sin riesgos inmediatos, sin colisión, sin pánico, y al mismo tiempo, perfecto para una ventana operativa. El punto no es el paso elevado. El punto es lo que sucede después. En cuanto el objeto pasa el punto geométrico más crítico con la Tierra, los cálculos muestran un comportamiento que no concuerda con la narrativa histórica y hermosa que hemos visto. No fue una salida pasiva. No fue una deriva resignada hacia el espacio interestelar. Hubo aceleración no gravitacional, una desviación medible de lo que un cuerpo debería hacer si obedeciera únicamente a la fuerza de la gravedad. Esto no es una opinión, es una comparación directa entre la posición predicha y la observada. Existe una brecha entre la curva ideal y la curva real. Cuando este tipo de desviación aparece en los cometas, la primera explicación es conocida: chorros de gas y polvo, la famosa desgasificación, que actúa como micropropulsión. Pero luego viene la parte que nadie puede decir en voz alta sin sonar paranoico. El cómo no cuadra fácilmente. Un núcleo de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, hecho de hielo y roca, que genera suficiente empuje para alterar de forma detectable su trayectoria y mantiene el cuerpo entero, sin una fragmentación acorde con el esfuerzo, lleva el debate a una situación incómoda. La física básica dice que, para producir cierto nivel de momento a partir de la sublimación, el objeto necesita expulsar masa, mucha masa. Y cuando un cuerpo de ese tamaño expulsa demasiada masa, comienza a comportarse como lo que se observa en los cometas inestables. Pierde cohesión, se agrieta, se abre, crea una cola caótica y muestra claros signos de degradación. Pero lo que se describió en las observaciones de imagen y brillo no es un cuerpo desintegrándose en tiempo real. Lo que se describe es un núcleo coherente, con coma organizado todavía, funcional. Ahora, pongamos eso junto a un segundo dato que, por sí solo, sería motivo suficiente para una reunión a puerta cerrada: la velocidad. Las velocidades de salida estimadas se sitúan a 3I Atlas, a un nivel que deja en ridículo incluso a nuestra mejor ingeniería interplanetaria. La comparación con las Voyager no es sensacionalismo, es una cuestión de escala. Las sondas Voyager se lanzaron en 1977 y siguen siendo un símbolo de lo más lejos que hemos llegado jamás. Décadas de viajes, maniobras, planificación gravitacional quirúrgico. Y, sin embargo, en poco tiempo, aparece un objeto que no proviene de un laboratorio humano con un rendimiento cinemático que nos hace parecer lentos. Incluso si no se acepta ninguna hipótesis más allá de la natural, eso por sí solo ya nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de cuerpo interestelar llega aquí con este tipo de energía y se va aún más eficiente después de alinearse con la Tierra? Y es precisamente en este punto que muchos intentan ocultar el problema con un lenguaje cómodo. Esto pasa. Aún sabemos poco. El comportamiento puede variar. La ciencia, de hecho, es esto: precaución, modelos, revisión, más datos. Pero la precaución no es anestesia. La precaución no es fingir que un conjunto de coincidencias es trivial solo para mantener el mundo en orden. El 3I Atlas no aceleró en ningún momento. Aceleró en el momento más significativo, inmediatamente después de la ventana en la que la Tierra se encontraba en la posición ideal para cualquier tipo de interacción breve, ya fuera observacional o física. Y aquí conviene ser riguroso. Nadie necesita demostrar intención para reconocer oportunidad. En mecánica orbital, la oportunidad lo es todo. No se eligen las fechas surgen de posibles geometrías. Y el 19 de diciembre no era solo un día en el calendario, era una geometría.
Esto nos lleva al detalle que transforma el sobrevuelo en algo más: el comportamiento de expulsión del material. Hay confirmación de que el objeto material perdido aparece en el análisis de coma y en las discusiones sobre actividad. La explicación estándar es simple. Se liberan gases y partículas a medida que el objeto reacciona al entorno y a la radiación. El problema radica en que, al cruzar el empuje necesario con lo que se esperaría de una simple liberación de gas, el escenario se complica. O bien el objeto debería estar mucho más degradado, o bien existe otro mecanismo contribuyente. Algunos modelos apuntan a un camino físicamente más eficiente, no solo gas, sino expulsión de fragmentos sólidos. Los fragmentos pequeños se lanzan de forma que transfieren más impulso. En términos físicos, esto puede generar empuje sin que el núcleo se desarme por completo. Lo importante aquí es no idealizar la hipótesis. Es reconocer que al cambiar el mecanismo de gas a sólido, también se modifica lo que puede ocurrir con estos fragmentos durante la aproximación planetaria. Porque un fragmento sólido no es polvo. Un fragmento sólido tiene masa, una trayectoria, y puede ser capturado o colocado en condiciones orbitales específicas según la velocidad y el ángulo. Y es precisamente aquí donde el asunto empieza a volverse extraño, en un sentido operativo, no cinematográfico. Nuestros sistemas de seguimiento están optimizados para objetos grandes, brillantes y amenazantes, los destructores de planetas. Eso es lo que consigue financiación, lo que genera titulares institucionales y lo que define las prioridades de los telescopios. ¿Qué se omite? Objetos pequeños, oscuros y fríos, en regiones donde la vigilancia es deficiente. Órbitas altas, puntos de estabilidad gravitacional, configuraciones que no cruzan directamente nuestro campo de búsqueda. Esto no es una falla moral, sino un problema de diseño del sistema. Si buscas camiones en la carretera, no ves drones volando bajo la oscuridad. Y Atlas aparece precisamente como una situación que combina tres ingredientes incómodos. 1. Aceleración no gravitacional medible. 2. Integridad estructural por encima de lo que se esperaría para el empuje sugerido. 3. Una ventana de aproximación con la Tierra en la que cualquier liberación de material, si se ejecuta con precisión, podría producir fragmentos en trayectorias que no desaparecen rápidamente. No hay necesidad de inventar magia. La propia física de la captura y estabilidad gravitacional permite regiones donde los objetos pueden permanecer con poca interferencia. En pocas palabras, existen espacios en el espacio orbital e interplanetario donde las cosas permanecen en silencio durante mucho tiempo. Y esos lugares no son los más vigilados. Ahora, combine eso con otra pieza de evidencia que, en teoría, debería cerrar el caso, pero que en la práctica solo cambia el tipo de pregunta: el silencio en la radio. El conjunto de telescopios Allen observó el objeto durante horas en un rango de frecuencia relevante, buscando señales artificiales. El resultado, ampliamente publicitado, fue nada que investigar. Pero esto conlleva un límite de potencia superior que resulta casi irónico. Si hubo transmisión durante esa ventana, fue de algo así como decenas de vatios nivel nacional. Esto no es energía interestelar. No viaja por el espacio como un rayo. Esto solo tiene sentido en escenarios donde la transmisión amplia no es el objetivo, donde la comunicación, si existe, se realiza mediante haces estrechos, puntiagudos y direccionales de alcance relativamente corto. Lo que este detalle hace es llevar el razonamiento hacia una conclusión incómoda. Para nosotros, el silencio no es sinónimo de silencio absoluto. Para nosotros, el silencio es sinónimo de no éramos el destinatario previsto, o que no había nada que decirnos en ese momento. Y entonces comprendes por qué tanta gente insiste en llamar a esto un acontecimiento histórico y pasar página. Porque mantener esta historia en un tono cómodo requiere ignorar la secuencia de eventos: ventana precisa con la Tierra, aceleración posterior, expulsión de material, integridad improbable y un silencio que podría ser perfectamente compatible con la comunicación dirigida. Lo que les presento aquí no es un secreto prohibido. Es el análisis final que casi nadie realiza. Considerar el evento como una secuencia operativa y preguntarse qué significa esa secuencia. Cortinas indicando cuándo aparece en la naturaleza y cuándo aparece en sistemas que funcionan tarea. Y hay una razón objetiva por la que esto no termina en diciembre.
El guión 3i Atlas no terminó cuando pasó por nuestras manos. Pasará a una segunda etapa, que sirve como la prueba de comportamiento definitiva, Júpiter, con una aproximación proyectada para 16 de marzo de 2026 a cerca de 53 millones de kilómetros. Y aquí viene el detalle que concluye esta etapa con verdadera incomodidad. No necesita a Júpiter para escapar. Ya está en modo de salida. Así que, cuando la trayectoria mantiene un encuentro tan bien ubicado con el planeta más masivo del sistema solar, la pregunta correcta no es ¿será bonito? La pregunta correcta es ¿qué sucede cuando un cuerpo con una aceleración no gravitacional medible entra en una ventana gravitacional y magnética como la de Júpiter? Porque si lo que vimos cerca de la Tierra fue simplemente un comportamiento inusual, Júpiter no suele añadir nada más allá de la gravedad. Pero si lo que vimos fue una secuencia con un propósito, y el propósito deja rastros en forma de tiempo y geometría, entonces marzo no es una fecha cualquiera. Marzo es el momento en que un segundo acto puede confirmar el patrón. Y el estándar es lo que separa. Anomalía, control. Recuerde este punto. Una maniobra aún puede llegar al terreno de lo exótico. Dos maniobras, en ventanas perfectas, se convierten en una firma. A continuación, te lo mostraré. ¿Por qué Júpiter es el escenario más peligroso para una explicación cómoda? ¿Y qué es exactamente lo que buscarán los observatorios para decidir si estamos ante un cuerpo natural raro o ante una operación que no termina aquí? Anteriormente, estaba claro que el problema no está en el propio paso elevado. Pero ahora, es hora de enfocarnos y responder la pregunta que cualquier persona racional se haría al analizar estos datos con calma. Si no se trataba simplemente de un cuerpo que pasaba, ¿qué tipo de acontecimiento se ajusta mejor a lo observado? Para avanzar, necesitamos abandonar el ámbito de la impresión y entrar en el territorio de modelos que la propia ciencia ya está discutiendo, aunque fuera incómodo. Hay un punto que no se discute ampliamente en el debate público. Los objetos interestelares no son infrecuentes. Lo que es raro es detectarlos. Estudios publicados después de 2017 han demostrado que la densidad de objetos que vagan entre estrellas podría ser mucho mayor de lo que se creía. La mayoría simplemente cruza el sistema solar sin ser vistos. Pequeños, oscuros, demasiado rápidos para causar alarma. Lo que ha cambiado en los últimos años no es el cielo, sino nuestra capacidad para observar. Y aún así, todavía podemos ver tarde. El 3i Atlas se detectó cuando ya estaba dentro del sistema solar interior. No hubo aviso previo. No se anticipó durante años. No se realizó un seguimiento a larga distancia. Esto, en sí mismo, revela una limitación estructural de nuestra vigilancia. No monitoreamos el espacio interestelar con suficiente profundidad. Observamos lo que amenaza con una colisión directa. El resto pasa desapercibido. Ahora, conecta eso con el comportamiento observado. La aceleración no gravitacional de 3i Atlas no es un concepto nuevo en astronomía. Ya se ha registrado. El caso más famoso es el de Oumuamua, en 2017. También se observó una aceleración sin una cola visible compatible. La diferencia radica en que, en ese caso, el objeto ya se estaba alejando cuando nos dimos cuenta de que algo no cuadraba. El debate no llegó a una conclusión definitiva. Faltaba tiempo, datos y seguimiento. Con 3i Atlas, la situación es diferente. Lo estamos viendo casi en tiempo real. Y esto permite algo crucial: comparar el comportamiento con modelos físicos conocidos. Cuando un cometa acelera liberando gas, este proceso deja señales claras. Pérdida de masa detectable, cambios repentinos en la forma del coma, inestabilidad estructural progresiva. En 3i Atlas, lo que se observa es un núcleo que permanece cohesivo, mientras exhibe una eficiencia dinámica superior a la esperada. Esto ha llevado a los investigadores a explorar modelos híbridos, en los que fragmentos sólidos, y no solo el gas, sería responsable de la transferencia de momento. Esto no es ficción, es mecánica. Los fragmentos sólidos tienen mayor momento por unidad de masa. Con la geometría correcta, se obtiene una aceleración medible sin destruir el núcleo. El detalle crucial reside en control angular de expulsión. Un proceso completamente caótico genera dispersión. Un proceso parcialmente dirigido genera resultados. Y aquí viene la pregunta que cambia el foco de la discusión.
Los fragmentos expulsados durante una aproximación planetaria no se comportan como los fragmentos expulsados en el espacio profundo. Cerca de un planeta existe un campo gravitacional complejo. Dependiendo del ángulo, la velocidad relativa y el momento de expulsión, no todos los fragmentos desaparecen. Algunos entran en regímenes orbitales temporales o semiestables. Otros pueden ser desviados a órbitas heliocéntricas similares a la terrestre. Otros pueden migrar a regiones conocidas por su estabilidad gravitacional, como los puntos L4 y L5. Estos puntos existen. Son utilizados por asteroides troyanos. Se conocen desde hace más de un siglo, y sin embargo, están mal vigilados. ¿Por qué? Porque no representan una amenaza inmediata. Porque no colisionan. Porque no generan titulares. Esto crea una paradoja incómoda. Los lugares más estables son los menos observados. Ahora, llevemos esto a la vida cotidiana del espectador. Piensen en la vigilancia. Piensen en la seguridad. Piensen en cualquier sistema de monitoreo humano. Aeropuertos, fronteras, redes digitales. En todos ellos, la atención se centra en lo que entra con fuerza, en lo que colisiona, en lo que explota. Lo que permanece estable, silencioso, fuera del flujo principal, casi nunca es una prioridad. El espacio no es diferente, y quizá nunca lo haya sido. Durante el periodo de mayor proximidad de 3I Atlas, algunos eventos paralelos llamaron la atención de quienes siguen los datos brutos, no los titulares. Registros de meteoritos más lento de lo normal, fuera de las ventanas programadas, informes de entrada atmosférica en ángulos poco profundos, anomalías menores en los satélites, incluidos eventos de arrastre inesperados a grandes altitudes. Ninguno de estos datos, por sí solo, prueba nada. Los científicos lo dejan claro. El Sol está activo. Estamos en el máximo solar. Los satélites experimentan perturbaciones con frecuencia. Se producen meteoros fuera de temporada. Pero la ciencia no solo funciona con los exámenes finales. Funciona con coherencia general. Y todo esto tiene un patrón inquietante. Eventos raros concentrados dentro del mismo marco temporal de un pasaje interestelar anómalo. Si has seguido atentamente esta línea de razonamiento hasta ahora, es natural que hagamos una pausa en la narración. Suscríbete al canal y deja un me gusta, porque este tipo de análisis no se resume en fragmentos breves ni titulares breves. Requiere continuidad, datos y seguimiento, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Ahora, vayamos al punto que genera mayor confusión, y a la vez, mayor alivio para quienes quieren terminar la discusión, el silencio en la radio. El conjunto de telescopios Allen observó 3I Atlas durante horas, cubriendo un amplio rango de frecuencias. El resultado publicado fue claro. No se detectó transmisión artificial. Esto se convirtió en un argumento definitivo para muchos. Caso cerrado. Pero el propio informe incluye un detalle técnico que casi nadie discute fuera de los círculos especializados: el límite superior de potencia detectable. Durante la observación, el voltaje era extremadamente bajo, del orden de decenas de vatios. Traduciendo esto de forma jerárquica, si algo transmite con una potencia considerable, se habría detectado. Pero si transmite de forma específica, con un haz estrecho o comunicándose solo localmente, el silencio observado sería exactamente el esperado. La comunicación eficaz no es ruidosa. Los satélites modernos no emiten señales aleatoriamente. Apuntan, enfocan, ahorran energía, evitan interferencias. Así que el silencio no elimina la posibilidad de una operación. Solo elimina la posibilidad de broadcast indiscriminado. Y aquí hay un detalle que prepara el escenario para el conflicto central. Si hubo comunicación, el destinatario no fue la Tierra. Esto nos obliga a observar la trayectoria futura del objeto. Y no es aleatoria. Tras abandonar la región terrestre, 3I Atlas se dirigirá a una aproximación cercana a Júpiter, programada para marzo de 2026. Júpiter no solo es el planeta más grande, también tiene la magnetosfera más intensa del sistema solar, un entorno que interactúa fuertemente con partículas cargadas, ondas de radio y plasma. En términos físicos, Júpiter funciona como un amplificador natural. Si alguien quisiera transmitir datos fuera del sistema solar con la máxima eficiencia, no hay mejor lugar. Y lo más inquietante, el 3I Atlas no es necesario de Júpiter para escapar.
Ya tiene suficiente velocidad. El encuentro no es obligatorio, es oportuno. Esto crea un claro momento decisivo, entre explicaciones. Si el objeto es natural, Júpiter será solo otro empujón gravitacional irrelevante. Ningún cambio cualitativo, ningún evento adicional. Pero si hay algún tipo de control, Júpiter es el escenario perfecto para revelarlo. Y eso es lo que convierte a marzo de 2026 en un verdadero punto de tensión científica. No es solo curiosidad, es una prueba. A continuación, abordaremos este conflicto de frente. ¿Qué esperan exactamente ver los observatorios? ¿Por qué una segunda maniobra lo cambia todo? ¿Y qué significa para la humanidad que quizás no hayamos presenciado una visita, pero cerrar una operación? Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos tratar todo esto como una curiosidad astronómica o un debate técnico restringido a foros especializados. Lo que 3i Atlas reveló no es solo un posible comportamiento anómalo de un objeto interestelar. Expuso un límite peligroso en cómo interpretamos la realidad, y especialmente en cómo reaccionamos cuando esta realidad amenaza la comodidad de nuestros modelos. Ignorar este problema no es una decisión neutral, es una decisión con consecuencias. Si 3i Atlas es solo un objeto natural extremo con propiedades físicas que aún no comprendemos del todo, entonces nos enfrentamos a una profunda falla en nuestros modelos de formación planetaria, dinámica de cometas y materia interestelar. Esto significa que el universo no se comporta como pensábamos. Nuestras simulaciones son incompletas y mucho de lo que enseñamos como bien establecido deberá revisarse. Esto no es un mero detalle académico. Afecta todo, desde la búsqueda de vida hasta la evaluación de los riesgos reales a largo plazo para la Tierra. Un cosmos menos predecible es un cosmos más peligroso. Ahora bien, si el escenario es diferente, si nos enfrentamos a un sistema que no solo atraviesa el espacio, sino que opera dentro de él intencionalmente. Por lo tanto, la consecuencia es aún más radical. En este caso, el problema deja de ser lo que no entendemos de la física y se convierte en lo que no entendemos sobre nuestro lugar en la estructura del universo, porque el punto central nunca fue si el objeto es artificial o no. El punto es este: el evento se comportó como algo funcional, secuencia, tiempo, eficiencia, oportunidad. Estos son conceptos que usamos a diario para describir procesos inteligentes, no porque sean místicos, sino porque son operativos. Aparecen en la logística, en las redes, en los sistemas automatizados, en las cadenas de decisión. Y cuando estos conceptos empiezan a emerger fuera del contexto humano, la pregunta deja de ser cómoda. Hasta ahora, lo que hemos visto es una convergencia de hechos observables, aceleración no gravitacional medible, integridad estructural superior a las expectativas, expulsión de material consistente con una transferencia de momento eficiente, silencio de radio consistente con una comunicación dirigida, y una trayectoria futura que incluye un encuentro muy específico con Júpiter. Ninguno de estos elementos por sí solo prueba nada, pero juntos forman algo que la ciencia se toma muy en serio, un patrón consistente. Y los patrones requieren explicación. La razón por la que esto genera tanta incomodidad no es el miedo a los extraterrestres, es algo más profundo. Es el colapso silencioso de una suposición que siempre hemos tenido, que somos observadores externos del universo, y no participantes en un sistema más grande. La idea de que el espacio es un escenario vacío, donde los eventos suceden aleatoriamente, comienza a flaquear cuando surge evidencia de rutas, puntos de referencia, ventanas operativas y centros gravitacionales que se utilizan repetidamente. Aquí es donde el encuentro con Júpiter adquiere una importancia casi simbólica, no porque Júpiter sea misterioso, sino porque representa una clara frontera física entre dos mundos explicativos. Hasta ese punto, todo puede replegarse al ámbito de lo naturalmente exótico. Más allá de ese punto, si hay algún comportamiento adicional, cualquier ajuste, cualquier emisión inusual, cualquier segunda maniobra, el argumento de la coincidencia comienza a desvanecerse. Y es precisamente por eso que hay tanta cautela, tanto silencio institucional y tanto lenguaje moderado en torno al tema. No se trata de ocultar secretos,
sino de evitar conclusiones precipitadas en un territorio donde un error de interpretación puede ser tan grave como una omisión. La ciencia lo sabe, instituciones lo saben, pero rara vez se invita al público a confrontar honestamente este umbral. El problema es que el mundo no espera. Mientras los telescopios observan, mientras se acumulan datos, mientras circulan informes técnicos, la sociedad sigue operando bajo suposiciones obsoletas. Seguimos actuando como si fuéramos el centro de la narrativa, como si la conciencia fuera un accidente local, como si el universo fuera indiferente a lo que emerge en su interior. Y es precisamente esta idea la que empieza a resquebrajarse cuando entran en juego eventos como 3I Atlas. Porque en última instancia, la pregunta que plantea este objeto no es ¿quién construyó esto? Ni ¿qué hicieron aquí? La verdadera pregunta ¿es el universo simplemente un entorno inerte? ¿O es un sistema que responde, registra, conecta y aprende? Esta es una pregunta que la ciencia tradicional evita plantear directamente, no por debilidad, sino por método. Aún así, surge inevitablemente cuando empezamos a darnos cuenta de que ciertos fenómenos parecen menos aleatorios de lo que quisiéramos. Cuando empezamos a notar que la complejidad, la organización y la eficiencia no son exclusivas de la biología terrestre ni de la tecnología humana. Es precisamente en este punto que la investigación necesita trascender la superficie técnica y abordar algo más esencial. No abandonar el rigor, sino ampliarlo. Y aquí es donde entra la inevitable continuación de esta conversación. Si este video te ha llevado al borde de la duda, si algo dentro de ti siente que estamos tratando con algo más que un simple objeto, entonces el libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Profundiza con precisión en esta fisura. No ofrece respuestas fáciles ni certezas preconcebidas. Investiga la posibilidad de que la conciencia no sea un accidente aislado, sino una propiedad emergente del propio universo. Que los sistemas complejos, a escalas mucho mayores que la nuestra, puedan operar con lógica, propósito y continuidad. El enlace al libro electrónico está en comentario fijado, disponible por código QR en el cuerpo. No es un añadido promocional, es una extensión natural de la pregunta que este video dejó abierta, porque, al final, lo que 3I Atlas nos obliga a afrontar no es una amenaza externa, sino un espejo. La posibilidad de que no somos los primeros en notar patrones. No son los únicos que exploran caminos entre las estrellas. La posibilidad de que lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos inteligencia no sean opuestos, sino diferentes expresiones de la misma estructura profunda. Si has llegado hasta aquí, no por curiosidad superficial, sino porque has sentido que algo ya no encaja como antes, suscríbete al canal, dale a me gusta y participa en los comentarios. Este tipo de debate solo tiene sentido cuando se construye colectivamente, con atención, pensamiento crítico y la disposición a cuestionar viejas certezas. Y la pregunta final permanece, no como una provocación vacía, sino como una imagen mental difícil de borrar. Cuando 3I Atlas abandonó el sistema solar, solo se llevó consigo datos físicos, o condujo a la confirmación de que, en un pequeño planeta azul, su conciencia se ha despertado lo suficiente para empezar a darse cuenta de que no está sola